hipertensión hecha en 2019 por la Universidad de Washington. Es un excelente trabajo que quiero que hagan un mapa conceptual o un diagrama o un resumen de eso y me lo manden. Además, esta tarde les voy a mandar lo que es la práctica en sí, porque lo que estamos viendo es la guía teórica para la práctica de farmacología. Es decir, con este conocimiento, más sus libros, más el internet, más lo que se da en la teoría, pueden hacer la práctica. Y la práctica tiene como 8 o 9 hojas que también me las tienen que mandar. Bien, continuamos. Hemos visto varios grupos de medicamentos, si ustedes se fijan. Hemos visto todo lo que son diuréticos, hemos visto los IECAs, los bloqueadores alfa, los bloqueadores beta, y nos queda un último grupo que es el de los, voy a pasar un poquito más rápido, que es el de los medicamentos llamados, déjenme ver un ratito, de los medicamentos bloqueadores de los canales de calcio. Esto habíamos visto, efectos adversos de los IECAs, farmacología de los IECAs, etcétera, etcétera. Así que un poquito más adelante hemos quedado, esto también hemos visto el otro día. Nos queda bloqueantes, esto también habíamos visto. Por favor, no hagan ningún dibujo, ninguna cosa en las hojas, porque si veo que hacen un dibujo, a todos voy a quitar 5 puntos de la nota del parcial, a todos. Bien, aquí seguimos esto y empezamos los bloqueadores de canales de calcio. Aquí están los bloqueadores de canales de calcio. Parece que esta hoja no salió muy bien, ya la había rehecho, pero no he encontrado el archivo donde está. Y ahí dice en la hipertensión cuáles son las indicaciones terapéuticas. Y fíjense que todos los bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, verapamil, diltiazem, etcétera, se utilizan. Es decir, son buenos medicamentos, están indicados para la hipertensión arterial. Luego tenemos, esta página la pasamos, por favor, bloqueo de calcio. Ya lo sabemos, lo hemos visto varias veces cómo ocurre. Y aquí, esta también la pasamos por alto. Y aquí vemos los principios, los bloqueadores de calcio, un cachito, ¿ven? Aquí está. Aquí está. Los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Cómo se clasifican estos fármacos? En 2 grandes grupos, dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Ese es un principio que tienen que saberlo. De las dihidropiridinas, todos sus medicamentos o casi todos terminan en pino. Nifedipino, nislodipino, nitrendipino, felodipino, lasidipino, amlodipino. Sea pino o pina es lo mismo, pero todos ellos terminan en esa palabra. Las dihidropiridinas se han dividido clásicamente por la aparición del fármaco. Primera generación fueron los años 70 aproximadamente, segunda generación los 80 y tercera generación los 90. Pero sea como fuere, se ha mantenido casi la terminación como era similar. El que más se utiliza es el nifedipino, por si acaso. Ese es un medicamento P para ustedes que tienen que buscarlo, pero los demás absolutamente. Fíjense que aquí hay arlodipino también, pero siguen manteniendo la palabra pino, pina, y uno les recuerda eso, que son dihidropiridinas y son medicamentos bloqueadores de los canales de calcio. Las no dihidropiridinas tienen otros nombres, ya no terminan necesariamente en pino o pina, y ahí tenemos el verapamilo, el galopamilo, algunas benzodiazepinas, fíjense que parecen diazepinas, las benzodiazepinas son sedantes. Esta, la D se cambia por la T, y estas son benzodiazepinas, no diazepinas, y ahí tenemos el diltiazem y el fosfedil. Hoy por hoy han aparecido 3 nuevos medicamentos, pero todavía no están del todo aceptados. Los que tienen que acordarse ustedes son verapamilo, diltiazem, en el grupo de las no dihidropiridinas. Y de estas dihidropiridinas, cualquiera de ellas, y me parece a mí que el nifedipino es el mejor. Estos medicamentos en algún momento fueron proscritos porque se encontró que producía alguna taquicardia y podía conducir a insuficiencia cardíaca cuando el medicamento era de acción muy rápida. Hoy por hoy el nifedipino se ha hecho una formulación farmacéutica de producir que no sea de absorción muy rápida, absorción lenta, y se ha evitado esos problemas.
pero en algún momento algún paciente que tenía una hipertensión y acudía a un servicio de emergencia, lo primero que hacía el médico era pinchar, porque venían en cápsulas líquidas, pero envueltas obviamente en gelatina, la cápsula. Pinchaba el médico y hacía chorrear el medicamento debajo de la lengua del paciente, y ese ratito le pasaba la hipertensión, si era una crisis hipertensiva o un cuadro muy alto de hipertensión, pero a la vez se veía que había taquicardia. Algunos pacientes que no tenían una reserva cardíaca adecuada empezaban a tener problemas de insuficiencia. Hoy por hoy ya no se hace esa aplicación del medicamento, sino que vienen medicamentos formulados en comprimidos. Todavía hay algunas ampollas que son así gelatinosas, pero la mayoría vienen comprimidos y se evita esa absorción rápida. No son malos medicamentos, son excelentes medicamentos, pero hay que tener cuidado, cuando vuelvo a decir, cuando son de acción muy rápida. Fíjense aquí sus farmacocinéticas. El nifedipino es el representante de las dihidropiridinas, verapamilo, diltiazem de los otros grupos. El verapamilo se utiliza mucho en nuestro medio. Por favor, tienen que conocerlos. No es de manejo del médico general. El médico general llega hasta el nifedipino. Verapamilo, diltiazem generalmente maneja el cardiólogo o el terapista intensivo. Pero ustedes tienen que conocer. Fíjense, las dosis van a variar. La absorción, 90%, su biodisponibilidad del nifedipino es muy buena, 65%, del verapamilo, diltiazem más baja, se excretan por vía hepática y vía renal, se ligan a proteínas en forma muy alta, su vida plasmática 2 horas y media y ellos un poquito más. Vuelvo a decir, el único medicamento que quizás ustedes lo tengan como medicamento P sea nifedipino, pero tienen que conocer verapamilo y diltiazem, porque son bloqueadores de canales de calcio. Estos últimos dos de tipo no dihidropiridinas y este otro grupo de sí dihidropiridinas. Eso es imprescindible que lo conozcan. Ahora vemos cuáles son las indicaciones de estos fármacos. Están indicados algunos como monoterapia. No se olviden que cualquier manejo de la hipertensión tiene que primero relacionarse con el estado del paciente, cómo está el paciente, en qué condiciones, qué comorbilidad tiene, si ha tenido antes infarto de miocardio, si tiene problemas vasculares, si tiene arritmias, si tiene bradicardia, etcétera, etcétera. Se pueden utilizar como monoterapia. Entonces el nifedipino, verapamilo, diltiazem son buenos medicamentos. Es la primera línea en hipertensión del anciano. Es un buen medicamento para ellos. Disminuye la incidencia de apoplejía. Apoplejía es el nombre antiguo que se le daba al ictus o al accidente cerebrovascular. Se utiliza en insuficiencia renal con o sin proteinuria, es decir, que puede tener buena respuesta. Y en la angina estable es de segunda línea. Este medicamento se lo vuelve a ver en angina porque es un medicamento utilizado. Si se fijan las dosis, nifedipino 30-90, las tabletas vienen de 30 miligramos. La amlodipina es mucho más baja la dosis, para acordarse, 2.5 a 10. Nitrendipina muy poco se utiliza, el otro, el verapamilo, también se utiliza, hemos dicho, y hay que acordarse un poquitito. Entonces, lo que está indicado en hipertensión es el grupo de estos fármacos como monoterapia en ancianos, en accidente vascular se puede utilizar, inclusive en fallas renales moderadas o leves. Las contraindicaciones. Fíjense, a veces hay bradicardia, pero algunos no producen ningún efecto en la bradicardia, ni el defecto de conducción, ni el síndrome de Wolff-Parkinson, ni falla cardíaca, etc. Por lo tanto, el nifedipino se convierte en uno de los mejores medicamentos, excepto cuando hay falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica severa, miocardopatía obstructiva. Los otros, en cambio, tienen un poquito más de contraindicaciones en esas situaciones. Por lo tanto, vuelvo a decir, el nifedipino sí es un medicamento que maneja el médico general. El diltiazem y verapamilo no lo maneja, tiene que conocerlo, pero no lo maneja. Aquí vemos los efectos secundarios de los bloqueadores de canales de calcio. Hemos dicho que son dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Muchos de ellos producen hipotensión arterial, hay que cuidar porque es una indicación para ancianos, tenemos que cuidar a los ancianos. Producen náuseas, mareos, vómitos, enrojecimiento de cara y cuello, como cualquier vasodilatador. No se olviden que estos bloqueantes de calcio son vasodilatadores. Produce edema de miembros inferiores, vértigo, robo coronario y agravamiento de la angina de pecho, por eso que no son medicamentos de primera línea
para la angina de pecho, puede producir a veces bradicardia sinusal, ocasionalmente paro cardíaco, reflejos simpáticos que obligan a dar beta bloqueantes. Hay un esquema que un poquito antes he pasado, la concomitancia con beta bloqueantes para evitar justamente este reflejo simpático, que ustedes lo van a analizar por favor con calma, tienen las hojas ustedes. Bien, ¿cuál es el principio de la terapia de hipertensión arterial con los bloqueantes de canales de calcio? Lo positivo está acá, como ustedes ven, y lo negativo ahí abajo. Lo negativo es que puede producir edemas, cefaleas, y a excepción de las dihidropiridinas selectivas puede aumentar la disfunción sistólica. Todo lo demás es positivo, es bueno, en una palabra, útiles con algunos tipos de angina, no siempre. Efectivos en negros o en pacientes que reciben inclusive AINES, mejoran la función diastólica, aumentan flujo renal, metabólicamente neutrales y disminuye la mortalidad en hipertensión sistólica de los ancianos. Acuérdense que la hipertensión, cuando solamente es histórica, generalmente es de personas arriba de 65 años de edad, 70, ancianos, y puede tratarse de diferentes maneras, con diuréticos o con bloqueadores de canales de calcio, cuando solamente la sistólica está elevada. En las personas muy jóvenes, si la sistólica está elevada sin que la diastólica esté elevada, lo primero que hay que pensar es que hay un hipertiroidismo y habrá que hacer pruebas especiales, de pedir pruebas de función tiroidea, etcétera, etcétera, para descartar que sea un hipertiroidismo. No siempre en medicina 1 más 1 es 2, pero puede ocurrir esas cosas. Bien, aquí fíjense, nos dice la biodisponibilidad de algunos fármacos, amlodipino, diltiazem, cardipino, nifedipino, nimodipino, verapamilo, que son los medicamentos, en cuanto a su biodisponibilidad, etcétera, su porcentaje de unión a las proteínas, etcétera, etcétera. Vemos los efectos colaterales. Esto sí me interesa porque tienen que recordar, los bloqueadores de canales de calcio, dihidropiridinas o no dihidropiridinas, son vasodilatadores, y como cualquier vasodilatador va a producir coloración roja de la cara, un flashing, un rubor que se llama en la cara y cuello, produce estreñimiento, constipación, vértigos, dolor de cabeza, cefalea, fatiga crónica, y baja la presión, no cabe duda. Esos son los medicamentos y los efectos colaterales. Estos dibujos son muy lindos porque uno con mirar el dibujo recuerda. Acuérdense que los IECA en la primera foto era una persona tosiendo y dijimos la tos. Y así sucesivamente, y uno se va mirando esto, va tratando de acordarse, y por el dibujo puede recordar más fácilmente. Bien, otro grupo de vasodilatadores directos que se utilizan como antihipertensivos son la hidralazina, minoxidil, nitroprusiato de sodio, diazóxido, nitroglicerina, y tienen acción en arterias y venas, y aquí se puede ver cuál es la acción, cuánto en acción en arterias, cuánto en venas. Estos medicamentos no maneja el médico general, excepto la nitroglicerina, que sí puede manejar porque es un medicamento ideal para tratar las anginas de pecho o los problemas de disminución circulatoria cardíaca. Los demás raramente maneja el médico general, es de manejo del especialista, del cardiólogo o el intensivista. El nitroprusiato de sodio jamás lo va a manejar porque se maneja en terapia intensiva, pero tiene que saber por cultura qué es lo que pasa. Aquí, el primer medicamento, la hidralazina, estamos diciendo que son vasodilatadores directos. Está indicado en hipertensión que no responde a estos fármacos, por lo tanto no es un medicamento de primera línea, es un medicamento de segunda línea cuando no ha habido respuesta. Está indicada en el embarazo. Habíamos dicho que el labetalol se puede utilizar en el embarazo, la metildopa se puede utilizar, la hidralazina hay gente que sí puede utilizar y no está contraindicado. En crisis hipertensiva se puede utilizar porque viene en formulación intravenosa, insuficiencia cardíaca. Tiene reacciones adversas como cualquier vasodilatador, eso tienen que acordarse. Vasodilatador igual cefalea, náuseas, baja la presión, taquicardia, algunas veces un poco de dolor en el pecho, y puede similar un lupus. Entonces, si el paciente empieza a tener signos lupúdicos, habrá que pedir exámenes de laboratorio para descartar las células LE en la sangre y que no esté haciendo un lupus de verdad. Muy raro, pero severo. Siempre lo debe recordar las cosas que más son comunes, no las que son extraordinariamente raras. Otro medicamento vasodilatador es el minoxidil. El minoxidil salió en los años 80 aproximadamente
y se vio que los pacientes que tomaban este medicamento les crecía el cabello. Por lo tanto, la indicación hoy por hoy ya no es tanta hipertensión. Se puede utilizar, no cabe duda, pero se utiliza como una aplicación tópica en la calvicie para que produzca una hipertricosis en las personas que sufren de calvicie. También se puede utilizar en hipertensión grave, refractaria, asociada a falla renal. Tiene efectos adversos como retención hidrosalina, taquicardia, angorras cutáneas, hipertricosis, pericarditis. El médico general, vuelvo así, no maneja este medicamento, excepto que dé como indicación para que se coloque encima del cuero cabelludo o en la cabeza calva para que crezca cabellos. El nitroprusiato es otro medicamento que se utiliza en terapia intensiva. Médico general, salvo que el médico general esté rotando en terapia intensiva y aprenda su manejo por el uso continuo. Se utiliza en forma intravenosa, lenta, inicia la acción a los 30 minutos, baja el pico hipotensivo a los 2 minutos, por lo tanto es un buen medicamento, sobre todo para las crisis hipertensivas. Su metabolismo se metaboliza en el músculo liso liberando óxido nítrico, por lo tanto su efecto, como muchos otros fármacos, es el de producir óxido nítrico. Acuérdense que beta bloqueantes como el nebivolol también actúa por la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gran vasodilatador que hay que conocerlo bien. En los eritrocitos se convierte en biocianato, se metaboliza en hígado tiocianato y alguna vez en exceso se ha visto que podría haber unos síntomas como intoxicación con cianuro. Es muy raro ver, pero puede ocurrir. Se elimina por la orina, se puede almacenar, algunas veces produce una alteración psicoorgánica por intoxicación de los tiocianatos o los derivados del cianuro. Nitroprusiato es un medicamento exclusivamente utilizado en terapia intensiva. Aquí tenemos un poquito de disección aórtica, insuficiencia cardíaca. Si lo vemos un poquito más chico, podemos verlo mejor. Tiene contraindicaciones, no se utiliza en eclampsia, en embarazadas. Una de las preguntas más comunes en todo lo que son antihipertensivos y todos los medicamentos es si se utiliza en embarazo o no. Tienen que hacerse una lista o una tabla de qué medicamentos hasta el momento se pueden utilizar en embarazo y cuáles están contraindicados, por favor. No se utiliza en insuficiencia hepática, etc. Tenemos otro medicamento que es la metildopa. La metildopa era un medicamento muy bueno hasta los años 80 aproximadamente, pero después se dejó de utilizar. Y este medicamento se dejó de utilizar porque en los pacientes o las pacientes produjo un estado de psicosis que les llevaba al suicidio. Les producía depresión muy severa con trastornos psicóticos que terminaban suicidándose. Hoy por hoy no se utiliza, pero en su tiempo ha sido muy buen medicamento. Es más, todavía hay mucha gente que lo utiliza en el embarazo, hipertensión y embarazo, obviamente con todas las condiciones y no con uso prolongado. El uso prolongado es el que podría llevar a un intento de suicidio. Fíjense, tiene una buena disponibilidad, no sé si llamar buena cuando es 50%, pero la llamaremos media disponibilidad. Arriba del 50% es buena biodisponibilidad. Se distribuye en todos los niveles, alcanza el sistema nervioso central, su pico es a las 2 horas, tiene una vida media pequeña. Su metabolismo es hepático y se transforma con el sulfato o conjugándose con sulfato por conjugación, no con el ácido glucurónico como casi todos los fármacos, sino con sulfato en este caso. Su excreción es renal como metabolito y como conjugado en un porcentaje X. Otro medicamento que muy rara vez van a utilizar usted, pero tienen que conocer, es la clonidina. Es un medicamento de acción central. La metildopa también es de acción central. Son dos fármacos de acción central que estamos viendo útiles en hipertensión, pero que su uso está un tanto limitado. No hay que utilizar tanto, pero hay que conocerlos. La clonidina tiene buena absorción, buena biodisponibilidad, fíjense, un 75%, se administra por todas las vías, intramuscular, intravenoso, vía oral, subcutánea, alcanza el líquido cefalorraquídeo, la placenta, si una proteína sea un porcentaje importante, su vida media es de 6 a 24 horas, se puede dar, aumenta insuficiencia renal porque necesita eliminarse por vía renal, tiene metabolismo hepático también y sus metabolitos son inactivos. Alcanza la leche materna, por lo tanto
no es un medicamento muy indicado. Puede indicarse en embarazo, pero en lo posible no, porque va a haber daño fetal. Aquí tenemos un poquito de la metildopa, sus indicaciones. Hipertensión estadio 1 y 2 asociado a un diurético. Generalmente no se utilizaba sola, era un medicamento, no monodroga. Alguna vez sí podía ser, sin embargo. Se utiliza hipertensión en el embarazo, hipertensión e insuficiencia renal. Esta era la indicación más precisa y más común y más corriente del alfa-metildopa. Los efectos adversos, fíjense, sedación y depresión psíquica, que es lo que he mencionado, disminución del estado de alerta, sequedad de la boca, congestión nasal, eyaculación retardada, impotencia sexual, hipotensión postural. Ninguna de estas era tan seria como podía ser la sedación y depresión psíquica con el tiempo. Pacientes que tomaban 5 o 6 meses este medicamento, muchos de ellos se suicidaban. Por lo tanto, hoy por hoy está no indicado o con mucha vigilancia. Estos son los fármacos a nivel central que habíamos dicho, metildopa, fíjense, 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Era un medicamento que era muy conocido, se llamaba Aldomet, muy buen medicamento, pero vuelvo a decir, por estos efectos adversos se ha contraindicado. La clonidina rara vez, guanfacina, guanabens, rara vez se utilizan. Aquí tenemos indicaciones y contraindicaciones de los agentes antihipertensivos. Fíjense, y hemos visto casi todos. Diuréticos, la indicación puede ser insuficiencia cardíaca, hipertensión sistólica. Hemos dicho en personas mayores sí se puede empezar o cuando la presión no es demasiado alta, pero la sistólica es la dominante, sí se utiliza. Su contraindicación de los diuréticos tiazídicos particularmente es la gota. No se debe utilizar en pacientes con gota, salvo que al paciente se le dé úricos o se le administre conjuntamente alopurinol para que no produzca una gran cantidad de ácido úrico. Pero si vemos que el paciente es gotoso y no va a cumplir y sigue sin dieta, etcétera, es mejor tener cuidado en su uso. Los antagonistas o bloqueadores beta se utilizan en arteriopatía coronaria, insuficiencia cardíaca, migrañas, taquiarritmia, contraindicado absoluto en asma y bloqueo cardíaco de cualquier tipo. Los antagonistas alfas, hoy por hoy su mayor indicación es la hipertrofia prostática. Muy rara vez se utilizan en hipertensión, pero en algunas situaciones puede ser. No se debe dar si hay insuficiencia cardíaca. Bloqueadores de canales de calcio, lo que acabamos de ver, se utiliza en la hipertensión sistólica y la contraindicación bloqueo cardíaco. Inhibidores de la ECA, los IECA, son los mejores medicamentos hoy por hoy. Actualmente, beta bloqueadores y ECA son la primera línea de fármacos antihipertensivos, por lo tanto, esto sí tienen que conocerlo mucho. No se utiliza en nefropatía diabética o cualquier otro tipo de nefropatía, ya sea por estenosis, habíamos dicho, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio previo. No se debe utilizar porque son inotrópicos y cronotrópicos negativos. Van a bajar la frecuencia cardíaca y van a bajar la fuerza de contracción. Contraindicado absolutamente en estenosis bilateral, hiperpotasemias o medicamentos que aumentan el potasio. No se debe juntar a diuréticos que son ahorradores de potasio, porque si no tenemos grandes concentraciones de potasio en plasma, que es peligroso, y una contraindicación en embarazo. Los bloqueadores de los receptores AT1 o ARA2, que se los llaman, y son los sartanes. Aquí eran los PRIL, si ustedes recuerdan, aquí son los sartanes. Están indicados cuando los IECA han producido tos. Inmediatamente la tos se reemplaza un IECA por un ARA. Eso no cabe duda. Están indicados en nefropatía diabética, otro tipo, insuficiencia cardíaca también pueden ser utilizados y tienen las mismas contraindicaciones de arriba de los IECA. Son medicamentos que se parecen muchísimo, excepto que no producen tos. Luego aquí tenemos algunas consideraciones de los bloqueantes beta recomendados, los diuréticos, etcétera, que ustedes lo van a ver mejor. Saqué una hoja diferente de esto, pero no sé dónde lo he archivado, donde ya había puesto en buen orden todas estas figuras, pero hoy no lo he encontrado. Aquí lo mismo, las dosis de los antihipertensivos, algunos seleccionados que tienen que conocer siempre y cuando elijan su medicamento. Aquí los fármacos antihipertensivos orales, volvemos a diuréticos tiazídicos con su dosis habitual. El mejor es la hidroclorotiazida, no se olviden. Los diuréticos de ASA, el mejor es la furosemida. Diuréticos ahorradores de potasio, se utiliza el amiloride o el triamterene. Este triamterene no tiene efectos endócrinos, este amiloride sí tiene efectos endócrinos paralelos.
Los bloqueadores de receptores de aldosterona puede utilizar de cualquiera de los dos. También la espironolactona tiene efectos de tipo endocrinos. Los beta bloqueadores, ahí está el gran número de beta bloqueadores. Había dicho que los que tienen que conocer son atenolol, bisoprolol, metoprolol, obligatorio, por favor. Propanolol, también obligatorio. Algunos otros tienen que saberlos, pero los que he mencionado son los mejores. Los beta bloqueadores con actividad simpático-mimética intrínseca, acebutalol, penbutalol, pindolol. Algunos de ellos pueden utilizarse. Aquí tenemos empleados según la clase funcional. Lamentablemente está volcado también esto. Según su clase, pasamos esta hojita. Aquí está bloqueado, qué pena. Otra vuelta bloqueada, volcada la hoja. Aquí están antihipertensivos más empleados según la clase funcional, muy parecido al anterior que hemos dicho, atenolol, betaxolol, bisoprolol, etcétera, que son nombres que tienen que tenerlos ya metidos en la memoria, saber las características de cada uno de ellos. Algunos de ellos van a ser sus medicamentos. Carvedilol se utiliza muchísimo, vuelvo a decir. De los antagonistas de calcio, ya les había dicho amlodipino, diltiazem. Del nifedipino, que es el que más se utiliza. Hay nifedipino de prolongación, de absorción prolongada, que este es el mejor, porque el nifedipino de acción muy rápida, les había dicho que ha dado algunos problemas. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, belancepril, siguen siendo buenos. El enalapril es el que más se utiliza, el lisinopril le sigue. Bloqueadores de la angiotensina 2, el que más se utiliza es los sartán, ese tienen que saber, el valsartán. Nos quedan 10 minutos, me está diciendo la computadora y el sistema Zoom. Los diuréticos, aquí están todos los que hemos mencionado. Bien, avanzaremos un poquito más. Aquí están las combinaciones, IECAS y bloqueadores de canales de calcio. Se pueden combinar, IECAS y diuréticos. ARA2 y diuréticos. Ya vienen las presentaciones en el mercado como están especificadas acá. Bloqueadores betas y diuréticos se pueden utilizar. Fármacos de acción central y diuréticos, metildopa, hidroclorotiazida. Diuréticos y diuréticos. Se puede utilizar un ahorrador de potasio con uno que elimina el potasio para equilibrar todo eso. La hipertensión, no se olviden, va a producir aterosclerosis, la aterosclerosis, hipertensión, y aquí hay algún algoritmo o un pequeño modelo de cómo se puede utilizar. Lo primero en hipertensión es bajar la presión a menos de 140 y 90 en lo posible, indicar medidas no farmacológicas como una alimentación saludable. Lo más importante es bajar la sal. Eso tiene que ser absolutamente para ustedes una norma. Bajar el consumo de sal a 6 gramos de cloruro de sodio, debe bajarse siempre. Reducir el peso, no fumar, restringir consumo de alcohol, hacerle al paciente que tenga una actividad física. Puede caminar el paciente 30 minutos diarios y es una buena actividad física esa. Antes se decía que debía tener una actividad aeróbica, llámese con máquinas, con bicicletas o con ejercicios, pero se ha visto que el caminar 30 minutos es tan bueno como los otros. Los de primera elección, diuréticos, inhibidores de la ECA, beta bloqueantes, bloqueadores de canales de calcio y adecuados en cada situación que está ahí abajo. Si aún son insuficientes, debe combinarse. Habitualmente el tratamiento de la hipertensión no es como una droga, es combinando varios medicamentos. Aquí hay otro algoritmo del manejo de la hipertensión, muy bonito, está en inglés. Me encantaría traducírselo completamente, pero está muy claro. Hipertensión en estadio 1, hipertensión en estadio 2, drogas cuando hay algunos problemas en sí, insuficiencia cardíaca, etcétera. Cuál es el GOAL o cuál es lo que se hace actualmente, cómo debe llevarse a la monitorización, etcétera. Es muy bonito eso y tienen que verlo. Aquí hay algunas enfermedades concomitantes o concurrentes con los pacientes de hipertensión. Fíjense que la mayor parte de los pacientes de hipertensión tienen angina, por eso que los diuréticos se llevan junto con angina de pecho o con antihipertensivos, porque van a haber un gran porcentaje de pacientes que tienen angina. Angina es la molestia circulatoria a nivel de las arterias coronarias.
Hay pacientes que tienen diabetes, hiperlipidemia, etcétera, 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 que pueden mirar. Después, condiciones de comorbilidad, en qué situaciones, angina se utiliza, en diabetes se utiliza, en falla renal. Y creo que aquí quedamos porque se me está empezando a apagar la máquina. Esta parte me interesa y la vamos a ver en forma muy tranquila y muy lenta la próxima clase, por favor. Está en portugués y es precioso, es eh, un resumen muy lindo de lo que debe manejarse en el caso de insuficiencia cardíaca, en el caso de hipertensión asociado a, a hipertrofia del ventrículo izquierdo, asociado a insuficiencia, hipertensión en los pacientes ancianos, hipertensión en la obesidad, qué medicamentos deben manejarse, hipertensión si hay problemas de coronariopatías, hipertensión en pacientes negros, pacientes con hipertensión e insuficiencia renal, y este contenido que tiene esta lectura es hermosísimo y tenemos que analizar punto por punto. Bien, chicos, aquí quedamos. No va a ser más por hoy. La siguiente clase la hacemos el día miércoles. Continuamos y les voy a mandar ya, como les vuelvo a decir, un trabajo que es extraordinariamente lindo, 2019, que ha salido muy, muy bonito en el manejo y que tengan ustedes una comprensión más clara por qué aprenden estos medicamentos y para qué van a utilizar. Y además les voy a mandar la práctica en la que tienen que colocar su nombre. En la práctica viene una parte donde colocar el nombre, los medicamentos que eligen, y voy a poner casos diferentes para que ustedes elijan medicamentos y expliquen el por qué están eligiendo ese medicamento, el mecanismo de acción, etcétera, que es una práctica muy bonita de antihipertensivos. Bueno, se está queriendo cortar la máquina. Aquí les dejo, chicos, nos vemos. Un saludo, un abrazo. ¿Cuándo volveremos a la clase presencial? Solamente sabe. Han dicho que probablemente el 20 de junio volvamos, pero no sé. Así que la cosa todavía está muy dudosa. Si alguien conociera, por favor, a alguien del grupo Z, porque los alumnos del grupo Z habían sido como 160 alumnos que deben farmacología y ya han terminado la carrera. Es decir, ya están en quinto año o han pasado de quinto año, pero siguen debiendo farmacología. Eso se llama grupo Z. Son alumnos que han aprobado la práctica, pero no la teoría. Entonces, esos chicos van a tener que dar examen teórico, y el examen teórico se ha pensado entre los docentes distribuir a los alumnos en cada grupo. A mí me han tocado 33 alumnos desde la letra M hasta la O. No los conozco a ninguno, no recuerdo a ninguno, y si alguien conociera a alguien y está en el grupo mío, que nos llame para que participen en estas clases y puedan estar atentos y listos para el examen parcial. El examen parcial todavía no se ha definido la fecha, no se sabe cuándo se va a dar. Probablemente sea el 20, 21, no se sabe, de junio, y tampoco se sabe cómo se va a tomar. Hay algunas ideas de hacer un solo examen para todos, absolutamente todos, y que la facultad, a través del sistema de la UTI que tiene de informática, haga el examen. Pero hay otras ideas de que cada doctor haga el examen y que tome lo que ha enseñado o lo que ha repasado con los alumnos. Entonces todavía está en discusión eso. Sea cual fuere, igual el día que se diga es el examen, se va a tomar a la hora que se indique, se va a tomar el examen. ¿Listo? Doctor. Estoy... Muy bien. Aquí quedamos, ¿ya? Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.